¿Estás al borde de perder a tu esposo y no sabes qué más hacer? La respuesta podría no estar en lo que dices, no, sino en lo que haces espiritualmente. En 1 Pedro 3:1-2 la Escritura dice: sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas al observar su conducta íntegra y respetuosa. Este versículo nos revela una verdad profunda. Tu ejemplo silencioso puede ser más poderoso que 1000 argumentos. Hoy veremos cómo aplicar 3 secretos espirituales que no solo pueden transformar tu matrimonio, sino también salvar el alma de tu esposo. Te mostraremos cómo usar la fe, la oración estratégica y la consagración personal como armas espirituales. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para tu hogar? Desde el primer momento en que una mujer se une en matrimonio, algo profundo y espiritual comienza a gestarse en su interior. No se trata solo de una unión legal o emocional, sino de un lazo que en el plano celestial representa un pacto con propósito. Muchas veces, sin embargo, ese vínculo es sacudido por desafíos, conflictos o distancias que parecen irreparables. Es en medio de esas tormentas cuando Dios susurra una verdad poderosa. Tú puedes ser la llave espiritual que abra el camino a la salvación de tu esposo. Y no necesitas discursos, presiones ni estrategias humanas. El plan de Dios comienza contigo, en silencio, desde tu corazón. En el 1 Pedro 3:1-2 encontramos un principio que desafía la lógica del mundo. Sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Este pasaje no es una sugerencia débil, es una estrategia divina. Nos revela que muchas veces el alma de un hombre no será alcanzada por una prédica, sino por una transformación vivida día tras día delante de sus ojos. Es la influencia silenciosa, constante, tejida con paciencia y fe, la que tiene el poder de derribar murallas espirituales que ni siquiera él sabe que existen. Hay una historia que ilustra este poder invisible de forma impresionante. En el libro de Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas son encarcelados injustamente. A medianoche, en vez de quejarse, alaban a Dios con tal fervor que los cimientos de la cárcel tiemblan y las puertas se abren. Pero lo más asombroso no fue el temblor, sino lo que ocurrió después. El carcelero, al ver lo sucedido, se postró temblando y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Pablo no necesitó convencerlo con argumentos. Fue el testimonio vivo de fe en medio de la prueba lo que quebró su corazón. Este principio también se aplica a ti. Cuando tu esposo ve tu paz en medio del conflicto, tu amor cuando él no lo merece, tu esperanza cuando todo parece perdido, está viendo un reflejo del cielo. Y ese testimonio vale más que 1000 palabras. Muchas mujeres oran por años por la conversión de sus esposos, pero al mismo tiempo viven angustiadas, frustradas y llenas de reproche. Sin darse cuenta, esas actitudes bloquean el testimonio que Dios quiere usar. Tu vida es una carta abierta, y cuando está escrita con obediencia y gracia, el Espíritu Santo la usa como semilla en el corazón más endurecido. No es fingir una perfección imposible, es caminar cada día en dependencia de Dios, dejando que Él moldee tu carácter. En Proverbios 31 se describe a una mujer que le hace bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 12. Esta mujer no es pasiva, es intencional, decidida a bendecir, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Recuerdo el testimonio de una mujer que durante años vivió con un esposo frío, distante y hostil hacia todo lo que tuviera que ver con la fe. Ella, sin embargo, decidió ser una luz en su hogar. Nunca lo forzó a ir a la iglesia. Nunca lo acusó de su dureza.
Simplemente vivió el Evangelio. Cada mañana oraba por él en silencio. Cada noche lo bendecía sin que él lo supiera. Durante las discusiones eligió el silencio en lugar del reproche. Pasaron años sin resultados visibles. Pero un día, mientras él estaba enfermo, la escuchó orando por él con lágrimas. Aquella oración quebró algo en su interior. Al poco tiempo empezó a acompañarla a la iglesia. Hoy ese hombre predica. Y todo comenzó no con una campaña evangelística, sino con una esposa que decidió ser el reflejo del amor de Cristo. Jesús mismo nos enseñó el poder del testimonio silencioso. En Juan 13, durante la última cena, Él se levanta y lava los pies de sus discípulos. No da un discurso, no exige obediencia, solo sirve. Y al final les dice, ejemplo les he dado. Juan 13:15. Este acto humilde y silencioso caló más hondo que cualquier sermón. En el matrimonio ocurre lo mismo. Tu servicio, tu paciencia, tu manera de responder, tu manera de amar son ejemplos que predican sin voz. Cuando eliges no reaccionar con ira, cuando decides perdonar en lugar de resentirte, estás lavando los pies espirituales de tu esposo. Estás mostrando el carácter de Cristo en su forma más pura. Es importante entender que esta transformación no ocurre de un día para otro. El enemigo intentará desanimarte haciéndote creer que tus esfuerzos no sirven, que tu esposo nunca cambiará, que estás sola en esta batalla. Pero no es verdad. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta promesa es para ti. Cada lágrima que derramas en oración, cada acto de amor sembrado sin recibir respuesta, cada decisión de actuar con fe cuando podrías rendirte, todo está siendo registrado por Dios. Y en el tiempo perfecto, esa cosecha llegará. El proceso puede ser doloroso porque el enemigo conoce el poder de una mujer consagrada y tratará de desgastarte con pequeños conflictos, con heridas emocionales, con cansancio. Pero allí es donde debes recordar que no estás actuando por tus propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando te sientas agotada, incomprendida o sola, esa es precisamente la plataforma donde el poder de Dios se manifestará con más fuerza. Otro aspecto fundamental es la identidad espiritual. Muchas mujeres pierden su confianza cuando su matrimonio tambalea. Se sienten rechazadas, desvalorizadas y comienzan a creer que no tienen impacto. Pero Dios no te ve así. Él te ha llamado a ser ayuda idónea, no en sentido limitado, sino como una compañera estratégica en el cumplimiento de su propósito. En Génesis 2:18, cuando Dios crea a la mujer, dice, le haré ayuda idónea para él. Esa palabra, en hebreo, eser, no significa sirvienta ni sombra, sino una fuerza de apoyo, un sustento poderoso, una presencia que transforma. Esa eres tú. Estás equipada por el cielo para sostener espiritualmente a tu esposo, incluso cuando él no lo reconoce aún. A lo largo de la Biblia vemos mujeres que influyeron espiritualmente en los hombres de maneras decisivas. Abigail, por ejemplo, con su sabiduría y humildad, evitó un derramamiento de sangre en 1 Samuel 25. Esther, con su valentía y gracia, salvó a toda una nación. Ana, la madre de Samuel, con su oración constante, cambió la historia espiritual de Israel. Ninguna de ellas impuso su voluntad. Cada una actuó desde una posición de fe, de sabiduría, de discernimiento. Esa misma unción está disponible para ti hoy. Dios no necesita una multitud para comenzar un cambio, solo necesita a alguien que se disponga. Tú puedes ser esa mujer. A veces
El enemigo quiere convencerte de que no puedes hacer nada más por tu esposo, que ya intentaste todo. Pero en realidad hay algo que siempre puedes hacer: rendirte completamente a Dios y permitir que Él te use como un canal. Cuando te entregas a esa misión, dejas de depender de los resultados inmediatos y comienzas a confiar en el proceso eterno de Dios. Y eso es liberador, porque ya no estás luchando por salvar tu matrimonio con tus fuerzas, sino cooperando con el plan divino que ya ha sido establecido. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ya comenzó una obra en tu vida, y esa obra también impactará a tu esposo. Tal vez ahora no lo ves, tal vez él no lo muestra, tal vez hasta se opone a la fe, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Cada acción tuya, conforme a la voluntad de Dios, está sembrando una semilla que, aunque invisible, ahora dará fruto. Tal vez no en la forma que esperas, pero sí en la forma que Dios sabe que tu hogar necesita. Cuando tu esposo te vea caminar en amor mientras él aún no ha despertado espiritualmente, cuando te vea perdonar sin que lo merezca, cuando te vea mantener la fe, aun cuando él se ha rendido, entonces estará viendo el rostro de Cristo reflejado en ti. Y ese reflejo es el que ablanda corazones, el que despierta conciencias, el que abre los ojos espirituales. No subestimes lo que Dios puede hacer a través de ti cuando decides caminar en fidelidad y no en reacción. Estás en una posición poderosa no porque controles la situación, sino porque has sido llamada a ser una intercesora viva en tu hogar. Cada gesto tuyo, cada palabra de bendición, cada acto de servicio, cada decisión de honrar a Dios en medio de las dificultades, todo está acumulando un peso eterno de gloria. Puede que el proceso sea largo, puede que sea difícil, pero es real. Y lo mejor, no estás sola, el cielo está contigo. El Espíritu Santo está trabajando aun cuando no lo ves. Y tu testimonio, ese que parece pasar desapercibido, está siendo usado por Dios para derribar fortalezas que ni siquiera tú conoces. Esto no se trata solo de salvar un matrimonio, se trata de participar en el plan de salvación de Dios para una vida. Y ese plan comienza contigo, con tu entrega, con tu testimonio, con tu obediencia silenciosa. Así como Jesús ganó nuestras almas no con imposición, sino con amor sacrificial, tú estás llamada a reflejar ese mismo amor. No es fácil, pero es eterno. No es inmediato, pero es poderoso. No es visible al principio, pero es imparable. Ahora que conoces esta verdad, el siguiente paso es descubrir cómo tu oración, guiada por el Espíritu, puede convertirse en un arma espiritual capaz de transformar el corazón más endurecido. Porque si tu vida es la semilla, la oración es el agua que hará crecer el milagro. Cuando una mujer se arrodilla en oración, el mundo espiritual se conmueve. Aunque sus palabras no se escuchen en la tierra, el cielo las recibe como incienso grato delante de Dios. Porque la oración, cuando es ejercida con fe, no es una rutina ni un ritual vacío. Es un acto de guerra, una declaración de confianza y un canal directo con el corazón del Padre. Quien ora con entendimiento no habla al vacío, habla al Creador del universo, al único capaz de tocar lo que ningún argumento ni esfuerzo humano puede alcanzar: el corazón endurecido de un hombre que ha perdido el rumbo. La Biblia no deja espacio a dudas sobre el poder transformador de la oración. En Santiago 5:16 se declara con claridad: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este pasaje revela una verdad profunda. La justicia no proviene de la perfección humana, sino de una relación sincera con Dios. Es en esa conexión íntima
donde la oración se convierte en un arma espiritual capaz de abrir caminos donde antes solo había muros. Y es allí donde comienza la transformación, no solo del esposo, sino del hogar entero. La mujer que ora desde un espíritu quebrantado y lleno de fe está posicionada estratégicamente para ver milagros. No se trata de repetir palabras vacías ni de seguir fórmulas religiosas. La oración eficaz nace de una conciencia plena de quién es Dios y de lo que Él ha prometido. Jesús mismo enseñó sobre este principio en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo nos lleva más allá de la esperanza pasiva. Nos coloca en una postura de certeza, donde la fe actúa como garantía de que lo que aún no vemos ya ha comenzado a tomar forma en el reino espiritual. Orar por el esposo bajo esta convicción no es una súplica vacilante, sino una proclamación del plan de Dios. Es esencial entender que la oración no solo cambia lo externo, cambia lo interno. Muchas veces la transformación en el esposo comenzará cuando la oración primero transforme el corazón de la esposa. Porque en ese espacio de comunión con Dios se alinean las intenciones, se limpian las motivaciones y se recibe una claridad que no puede venir de otra fuente. La oración revela los tiempos de Dios y fortalece la paciencia. En Romanos 12:12, el apóstol Pablo exhorta: gócense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Este llamado a perseverar no es una sugerencia, es un mandato para quien desea ver los frutos espirituales en medio de las pruebas más difíciles. Orar por la salvación del esposo no es una tarea opcional para una mujer de fe, es un encargo divino. En Ezequiel 22:30, Dios expresa una necesidad profunda. Y busqué entre ellos un hombre que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta imagen del vallado espiritual describe con precisión lo que hace una mujer que intercede. Ella se pone en la brecha, cubriendo con oración los espacios que el enemigo intenta ocupar, levantando murallas de protección, rompiendo ataduras invisibles, deteniendo juicios que podrían caer sobre su casa. La oración no solo intercede, también establece gobierno espiritual. En Mateo 18:18 Jesús afirma: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Este principio de autoridad espiritual le fue confiado a quienes oran desde una posición de fe. Cuando una esposa se levanta en oración, atando toda influencia contraria, declarando la libertad de su esposo, llamando a la obediencia a Cristo sobre su casa, está ejerciendo una autoridad que el enemigo no puede ignorar. Este tipo de oración no depende de emociones, no se sostiene por lo que se ve, sino por lo que se cree. En 2 Corintios 5:7 se afirma: vivimos por fe, no por vista. A veces luego de orar todo puede parecer igual, pero en el mundo espiritual ya han comenzado a producirse cambios. La fe que persiste aunque no vea es la que Dios honra. Hebreos 11:6 declara: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa certeza es la base de la oración que transforma atmósferas, que rompe cadenas y que prepara el camino para la restauración. El enemigo conoce el poder de una mujer que ora con fe, por eso intentará robarle el tiempo, distraerla con preocupaciones, hacerla dudar de sus palabras, llenarla de culpa o cansancio. Porque una mujer que ora firme y persistente representa una amenaza directa para las tinieblas. En Efesios 6:18, después de describir la armadura espiritual,
el apóstol Pablo cierra con una orden clave. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración no es un complemento del combate espiritual, es el combate. Es el medio por el cual se ejecutan los decretos de Dios y se frustran los planes del enemigo. La salvación del esposo comienza a gestarse en ese lugar secreto donde la esposa se encuentra a solas con Dios. Allí no hay testigos, no hay aplausos, pero hay respaldo divino. Jesús enseñó este principio en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no siempre llega de inmediato, pero cuando llega es evidente, es incontestable y es gloriosa. El corazón que ora en secreto será testigo del fruto a su debido tiempo. La oración por el esposo debe estar cargada de palabra. No basta con expresar deseos, es necesario orar conforme a lo que Dios ya ha dicho. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple lo que Él ha determinado. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso, orar con la Escritura es poner en movimiento el poder creativo de Dios. Declarar que el esposo será salvo, porque así lo dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es repetir una fórmula, es afirmar una promesa con autoridad espiritual. Cuando la oración es constante, va preparando el terreno para que la semilla del Evangelio eche raíces. En Colosenses 4:2 se exhorta: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este velar implica estar atentos, estar despiertos espiritualmente, discernir los momentos clave, detectar los ataques y mantener la mente fija en la fidelidad de Dios. Es una oración vigilante, no pasiva, activa, no supersticiosa, determinada, no emocional. Cada intercesión es una inversión en el destino espiritual del hogar. La oración transforma también a la mujer que ora. La llena de compasión le da perspectiva eterna, la enseña a amar con paciencia y a luchar con mansedumbre. En Filipenses 4:6-7 se revela una de las consecuencias más hermosas de la oración. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo es la señal de que Dios está obrando aún cuando no se ve. La mujer que decide orar por su esposo no lo hace porque todo va bien, lo hace porque cree en lo que puede llegar a ser. La oración no parte de lo que se ve, parte de lo que se espera con fe. Como lo dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción es la base del clamor persistente. No importa cuántas veces parezca que no hay avance, cuántas veces las palabras no cambian, ni las actitudes mejoran. Si la oración se mantiene, la obra avanza. No hay corazón demasiado endurecido, ni vida demasiado distante como para que la oración no pueda alcanzar. Jeremías 32:27 deja en claro el poder ilimitado de Dios. Yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Cuando este versículo se convierte en el cimiento de la oración, se destruye todo temor, se derrumba toda incredulidad y se renueva la esperanza. Porque el Dios que lo dijo no miente y su brazo no se ha acortado. Una vida de oración constante es la base sobre la cual Dios construye los milagros.
Cada palabra elevada al cielo es una semilla. Cada lágrima es una ofrenda. Cada madrugada entregada al clamor es una inversión eterna. Y aunque no haya público ni aplausos, los resultados son reales. Las cadenas se rompen, los corazones se abren, las familias se restauran, porque la oración mueve el brazo de Dios y el cielo responde al clamor de los que le buscan con todo el corazón. La obediencia no siempre se expresa en grandes acciones visibles. A veces se manifiesta en decisiones pequeñas, casi imperceptibles, pero profundamente espirituales. Es en ese espacio donde la obediencia silenciosa se convierte en una fuerza que transforma lo que parece inmóvil. En un mundo que aplaude la reacción rápida, la autoafirmación y la confrontación constante, la Escritura enseña que el verdadero poder espiritual se encuentra en la mansedumbre, en la capacidad de responder con sabiduría y dominio propio, no con impulso ni exigencia. Es esta obediencia interior, firme pero callada, la que abre paso al mover de Dios dentro del hogar. Jesús, que siendo el Hijo de Dios, eligió el camino de la sumisión voluntaria. No respondió con agresión cuando fue acusado injustamente, ni se defendió cuando fue llevado como cordero al matadero. Isaías 53, 7 lo describe así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esta imagen no representa debilidad, sino dominio absoluto. En ese silencio se escondía el poder que derrotaría al pecado y a la muerte. Esa misma actitud es la que Dios valora en quienes deciden obedecer sin necesidad de alzar la voz, sin imponer su voluntad, sino confiando plenamente en su intervención. Una mujer que vive en obediencia a Dios dentro de su matrimonio refleja el carácter de Cristo. No necesita declararlo porque su conducta lo proclama. En Proverbios 25:15 se afirma: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. No es con dureza como se cambia un corazón, sino con una firmeza mansa, con una respuesta que nace de la sabiduría celestial. La obediencia silenciosa no es sumisión a la injusticia, sino alineación con el orden divino. Es comprender que cada acción guiada por el Espíritu tiene un impacto espiritual, incluso si no genera una reacción inmediata. Pedro, al hablar a las esposas creyentes, lo hace con precisión espiritual. En el 1 Pedro 3:3-4 les dice: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este espíritu afable y apacible no se refiere a pasividad, sino a una confianza profunda en la justicia de Dios. No hay debilidad en la mujer que decide obedecer a Dios cuando su carne le pide lo contrario. Ella sabe que hay una sabiduría superior que está obrando, una estrategia divina que supera cualquier argumento. El modelo bíblico no es un llamado a la anulación, sino a la influencia. La mujer virtuosa no es una figura pasiva. En Proverbios 31 se describe como una mujer activa, valiente, fuerte, pero también sabia, prudente y temerosa de Dios. El versículo 26 afirma: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta combinación de fuerza y ternura es lo que hace que su influencia sea respetada. Su obediencia a Dios se manifiesta en la forma en que habla, en cómo maneja los conflictos, en la manera en que elige la paz antes que la confrontación. La obediencia silenciosa también es un acto de resistencia espiritual. El enemigo espera que las heridas generen dureza, que el desprecio despierte resentimiento, que el conflicto promueva el control. Pero cuando una mujer responde con mansedumbre,
Está desactivando las trampas del adversario. En Romanos 12:21 se dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la victoria que no necesita demostrar fuerza externa, porque se sostiene en la autoridad del cielo. El bien que se mantiene constante, aun cuando no es correspondido, tiene el poder de quebrantar resistencias espirituales invisibles. Jesús enseñó que el reino de los cielos pertenece a los mansos. En Mateo 5:5 declara: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta mansedumbre no es fragilidad emocional, sino una postura deliberada de humildad ante Dios, de renuncia al orgullo, de sujeción voluntaria a su voluntad. Cuando una esposa decide obedecer a Dios y actuar con mansedumbre, está sembrando en lo eterno. Puede que no reciba aplausos ni reconocimiento humano, pero el cielo registra cada acto de obediencia como una semilla poderosa que dará fruto a su tiempo. La obediencia silenciosa también protege. Muchas veces las palabras precipitadas o las reacciones carnales abren puertas al enemigo. En Proverbios 15:1 se dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Una mujer que aprende a callar cuando todo dentro de ella desea defenderse, que elige el respeto cuando ha sido deshonrada, que permanece firme en la fe cuando se siente sola, está construyendo una muralla espiritual alrededor de su casa. Esa obediencia no es ignorada por Dios. Cada decisión de actuar conforme a su palabra, aunque cueste, es parte del proceso por el cual Él se manifiesta. En el libro de Lucas, Jesús observa cómo una viuda entrega 2 monedas en el templo. Aunque su ofrenda era pequeña en cantidad, Él declara que fue la mayor de todas. Lucas 21:3-4. En verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Esta escena revela cómo Dios valora no el tamaño de la acción, sino el corazón con que se hace. Así también, cada acto de obediencia silenciosa, por más simple que parezca, es visto por Dios como una ofrenda completa. Es entrega, es fe en acción. En el relato de Ruth se muestra el poder de una actitud sumisa y fiel. Ruth decide seguir a Noemí, su suegra, en medio de la pérdida y el duelo. No grita, no reclama, simplemente dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth 1:16. Esa disposición de corazón la llevó a ser parte del linaje de Jesús. La obediencia silenciosa de Ruth la posicionó en el propósito eterno de Dios. No necesitó protagonismo, solo disposición. Y Dios la elevó por encima de lo que jamás hubiera imaginado. Esa misma actitud es honrada aún hoy. Cuando una mujer actúa desde la fe, sin buscar reconocimiento, está construyendo algo mucho más grande de lo que puede ver. La obediencia también produce honra. En Filipenses 2:8-9 se nos habla de Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La obediencia precede a la exaltación. No se trata de buscar ser reconocida por el esposo, sino de ser vista por Dios. Porque cuando Él honra, lo hace de manera completa. Él exalta a los que caminan en integridad, a los que prefieren su camino por encima del orgullo, a los que eligen el perdón cuando la herida clama por justicia. La mujer que camina en obediencia silenciosa es testigo del obrar de Dios, porque le deja espacio para actuar, no se interpone con su fuerza, no controla con sus palabras, no anticipa el juicio, confía. Esa confianza es fe viva, es la certeza de que Dios ve, Dios escucha, Dios interviene. En Hebreos 10:36 se dice: porque necesitan perseverar para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. La obediencia entonces
Es el camino que conecta la voluntad con la promesa. Es el puente que lleva desde la siembra hasta la cosecha. Esta obediencia también requiere discernimiento. No todo silencio es obediencia, pero cuando el corazón se alinea con Dios y decide callar para dejar que Él sea quien hable, entonces ese silencio se convierte en un altar. En Eclesiastés 3:7 se afirma: tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber cuál es el tiempo de cada uno requiere comunión con el Espíritu. Porque hay momentos en los que la palabra puede ser arma, pero hay otros donde el silencio es escudo. Una mujer dirigida por Dios sabrá cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo esperar, cuándo avanzar. La obediencia silenciosa no es insensibilidad, es una decisión espiritual. No ignora el dolor, pero elige entregarlo. No desconoce el conflicto, pero decide no alimentarlo. Es una forma de decir: Dios, yo confío en que tú estás obrando más allá de lo que puedo ver. En Salmos 37, 5-7 se encuentra una promesa para quienes deciden esperar en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta actitud es contracultural, pero profundamente bíblica, porque solo quien confía puede obedecer sin exigir. Solo quien cree puede callar sin rendirse. La obra de Dios en el corazón del esposo muchas veces necesita espacio, necesita tiempo, necesita un terreno donde la semilla no sea aplastada por discusiones, reclamos o presiones. Esa mujer que se aparta para orar, que actúa con templanza, que responde con dulzura, está preparando ese terreno, está colaborando con el Espíritu. No interrumpe la obra divina, la facilita. En Isaías 30:15 se resume este principio: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Allí se revela la fuerza del silencio. No es pasividad, es autoridad revestida de paz. Dios honra la obediencia porque Él mismo se manifestó a través de ella. En Cristo vimos el modelo perfecto, y en la mujer que sigue sus pasos, Él se revela otra vez. El matrimonio no es el lugar para demostrar quién tiene la razón, sino un espacio donde se refleja el reino. Y ese reflejo comienza cuando alguien decide obedecer, incluso cuando el otro no lo hace. Porque la obediencia nunca depende de la conducta ajena, sino de la fidelidad al llamado que Dios ha hecho. Quien obedece desde el corazón está en el camino de la transformación. Su vida no es guiada por emociones, sino por principios eternos. Y aunque no todos comprendan su elección, el cielo la respalda. Porque en cada gesto de sujeción, en cada acto de amor silencioso, en cada decisión de caminar en la verdad sin imponerla, se está estableciendo un ambiente donde el Espíritu de Dios tiene libertad para actuar. Allí se prepara el terreno para lo que viene. Porque la obediencia es el cimiento sobre el cual Dios edifica la restauración. Cuando Dios une a dos personas bajo el pacto del matrimonio, establece algo más que una relación humana. Instala una estructura espiritual con propósito eterno. Esa unión tiene el potencial de reflejar su gloria, de manifestar su carácter, de encarnar su diseño de amor y redención. Por eso el enemigo la detesta, no solo porque es una imagen del vínculo entre Cristo y la Iglesia, sino porque cuando un matrimonio camina alineado con Dios, se convierte en una plataforma de influencia espiritual que impacta generaciones. Allí está el verdadero motivo por el cual los ataques se intensifican. No es casualidad, es estrategia del adversario. Su objetivo es desestabilizar aquello que representa una amenaza para su reino.
El matrimonio tiene propósito y el propósito genera oposición. En Efesios 6:12 se nos revela una dimensión de guerra que no siempre se percibe con claridad, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo desenmascara la verdadera fuente de muchos conflictos matrimoniales. Lo que parece una discusión trivial, lo que se manifiesta como frialdad o incomprensión, muchas veces es la punta de un conflicto espiritual más profundo. Ignorar esta realidad es pelear en la oscuridad. Pero cuando se entiende que cada reacción, cada palabra, cada actitud puede estar influenciada por una batalla invisible, entonces cambia la forma de enfrentarla. Ya no se trata de vencer al cónyuge, sino de resistir al enemigo. El matrimonio fue la primera institución establecida por Dios en la creación. Antes de la iglesia, antes del gobierno, antes de cualquier otra estructura. Dios formó una unión entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24 lo establece. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa unidad no es solo física ni emocional, es una unidad espiritual que el enemigo busca fragmentar desde el principio. Al dividir, descompone. Al sembrar discordia, debilita. Al romper la comunicación, entorpece el avance del propósito divino. Cada grieta que se permite en el vínculo conyugal puede convertirse en una entrada para la manipulación espiritual del adversario. La Escritura lo muestra claramente desde el Edén. Satanás no atacó a Adán mientras estaba solo. Esperó a que existiera el vínculo, esperó a que se estableciera el diseño divino y entonces lanzó su estrategia. Génesis 3 narra cómo el engaño fue dirigido a través de la distorsión de la verdad. Y cuando Eva escuchó al enemigo, se activó una cadena de eventos que dañaron no solo la relación entre el hombre y la mujer, sino también su comunión con Dios. Esa escena no es historia antigua, es una representación permanente del tipo de batalla que se libra en muchos hogares. La voz de la serpiente sigue susurrando, disfrazada de argumentos, de emociones intensas, de heridas, no sanadas. Sigue susurrando división, resentimiento, orgullo, pero Dios también sigue hablando. Y su palabra sigue siendo escudo para quien la abraza. En 2 Corintios 2:11 el apóstol Pablo advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta instrucción es esencial. No se trata de temerle al enemigo, sino de no ser ingenuos ante su accionar. Un hogar que no discierne el verdadero origen de sus crisis se vuelve vulnerable. Pero aquel que reconoce el patrón espiritual detrás de los conflictos puede posicionarse para resistir y recuperar terreno. Porque cuando una mujer entiende que su lucha no es con su esposo, sino con una influencia espiritual que busca dividir, cambia su postura. En lugar de reaccionar desde la herida, actúa desde la autoridad. En lugar de alimentar el pleito, establece paz. En lugar de rendirse, se levanta en oración. El enemigo teme al matrimonio porque sabe que en él se gestan hijos con destino, ministerios con alcance, legados de fe que trascienden generaciones. Por eso busca apagar el amor, enterrar la esperanza, diluir el pacto. Lo hace lentamente, sembrando desgaste, distorsionando la percepción, amplificando los errores. Pero la palabra de Dios es clara: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Resistir implica firmeza, constancia, discernimiento. Implica también guardar el corazón de la amargura, que según Hebreos 12:15
contamina y destruye. Una mujer que se mantiene firme espiritualmente se convierte en un muro de contención frente al ataque. Su perseverancia, su oración, su obediencia no son gestos aislados, son estrategias celestiales para detener el avance del enemigo. La autoridad en el ámbito espiritual no se impone, se vive. Se construye en la intimidad con Dios, se fortalece en la palabra, se afirma en la obediencia diaria. Cuando una esposa se posiciona en esa autoridad, empieza a gobernar espiritualmente sobre su hogar, no con manipulación ni control, sino con intercesión y sabiduría. Ella no ignora los ataques, pero tampoco les teme. Sabe que tiene la cobertura del Altísimo. Salmos 91:1 lo declara. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta morada espiritual es refugio, es fortaleza, es defensa contra todo dardo lanzado en la oscuridad. El enemigo no solo ataca el vínculo conyugal desde el exterior, también intenta influenciar el interior del corazón. Una mente cansada, un alma herida, un espíritu abatido, se convierten en terreno fértil para la siembra del engaño. Por eso Efesios 4:27 dice, ni den lugar al diablo. Dar lugar es abrir brechas, es no perdonar, es guardar resentimiento, es reaccionar sin orar, es dejar que el enojo decida. Cada vez que se le concede espacio, se le permite construir fortalezas. Pero cuando el corazón se rinde a Dios y se cubre con su palabra, esas fortalezas caen. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Una de las tácticas más comunes del enemigo es hacer que el esposo vea a su esposa como enemiga y viceversa. La unidad espiritual se fragmenta cuando el enfoque se desvía de la verdadera lucha. Es crucial restaurar esa visión. El esposo no es el oponente, es el campo por el cual se intercede, el objetivo del plan redentor de Dios. Por eso, Romanos 12:18 establece, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La paz no siempre es correspondida, pero siempre es un acto de poder espiritual. Es una semilla que, sembrada con perseverancia, rompe el ciclo del conflicto. La Escritura enseña que los pensamientos también son campos de batalla. En 2 Corintios 10:4-5 se declara, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta estrategia es vital. Si los pensamientos no son redimidos, las acciones no cambian. Una mente renovada por la palabra tiene el poder de frenar ciclos de destrucción. La esposa que cuida su mente, que filtra lo que acepta, que rechaza las mentiras del enemigo, está fortaleciendo el escudo de su hogar. Los momentos de mayor tensión pueden ser también los puntos de mayor oportunidad. En vez de verlos como quiebres, pueden entenderse como puntos de intervención divina. Dios permite ciertas crisis no para destruir, sino para redireccionar. Aún en medio de la batalla, Él tiene el control. Romanos 8:28 lo afirma. Close enough to burn, but scared of flame. Your fingers brush my hand like passing light. A promise trembling somewhere in the night. You smile like you've been holding back a truth, and I pretend I don't feel it too. Every step beside you feels so right.
Close enough to burn, but scared of flame. Your fingers brush my hand like passing light. A promise trembling somewhere in the night. You smile like you've been holding back a truth, and I pretend I don't feel it too. Every step beside you feels so right, but fear keeps. Close enough to burn, but scared of flame. Your fingers brush my hand like passing light. A promise trembling somewhere in the night. You smile like you've been holding back a truth, and I pretend I don't feel it too. Every step beside you feels so right, but fear keeps. Con certeza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En medio del conflicto, Dios puede abrir puertas de reconciliación, traer convicción, activar procesos de restauración que humanamente serían imposibles. Por eso cada ataque debe convertirse en un llamado a la oración más intensa, a la entrega más profunda, a la fe más firme. El enemigo no resiste una casa donde se levanta adoración. Donde hay alabanza hay presencia de Dios. Donde hay presencia de Dios hay luz, y la luz disipa toda tiniebla. En 2 Crónicas 20, cuando el pueblo de Judá fue rodeado por enemigos, la estrategia no fue militar, fue espiritual. Colocaron cantores delante del ejército y mientras cantaban el enemigo fue confundido y derrotado. Así también una esposa que adora a Dios en medio del proceso no solo fortalece su fe, sino que desarma estrategias invisibles del adversario. La alabanza no es un escape emocional, es una declaración de confianza en el Rey de Reyes. Toda guerra tiene una finalidad, el enemigo no ataca al azar. Si tu matrimonio está bajo presión es porque hay algo que el enemigo quiere evitar que se cumpla. Tal vez una restauración que traerá testimonio. Tal vez hijos que servirán a Dios. Tal vez un ministerio que bendecirá a otros. Por eso no se debe interpretar el conflicto como el final, sino como una evidencia del valor que ese hogar tiene en el plano espiritual. Isaías 59:19 dice: cuando venga el enemigo como río, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Esa bandera es señal de que Dios no ha renunciado a ese matrimonio, de que aún hay propósito, de que aún hay victoria por alcanzar. El matrimonio es un terreno sagrado y como todo lo sagrado necesita ser defendido, guardado, cultivado. No con armas humanas, no, sino con las herramientas del reino. La oración, la palabra, el discernimiento, la paz, la obediencia son parte de ese arsenal. Una mujer que abraza su rol espiritual dentro del hogar está edificando algo eterno. Tal vez los resultados no sean inmediatos, pero son seguros. Porque el Dios que instituyó el matrimonio es fiel para sostenerlo, restaurarlo y glorificarse a través de él. Él no ha perdido una batalla y no empezará ahora. Todo lo que Dios transforma comienza con un altar. Y ese altar no siempre se levanta en público, muchas veces se edifica en lo secreto, en el silencio de la entrega personal, en el fuego de la consagración diaria. Una mujer que desea ver la salvación de su esposo debe comenzar por ese altar interior. No se trata de exigir el cambio en otro cuando el propio corazón aún no ha sido rendido completamente a Dios. El primer terreno que debo conquistarse es el del alma,
porque desde allí se establece la atmósfera espiritual que influirá sobre el resto del hogar. No es casualidad que el enemigo intente mantener distraída, desgastada o indiferente a la mujer. Sabe que si ella se consagra, si ella se alinea, si ella se purifica, el ambiente espiritual de la casa cambiará radicalmente. Romanos 12:1 es una exhortación directa y poderosa. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta presentación no es simbólica ni superficial. Implica una entrega total. La mujer consagrada no vive a medias. No ora por un milagro mientras permite que su propia vida se mantenga en desorden espiritual. No clama por la salvación de su esposo mientras tolera pequeños compromisos en su comunión con Dios. La consagración es separación, es limpieza, es decisión. Y sobre ese tipo de vida, el Espíritu de Dios se derrama con poder. Cuando una esposa decide consagrarse, está haciendo una declaración en el mundo espiritual. Está diciendo que su fidelidad no depende de las circunstancias, que su búsqueda de Dios no se detiene por la frialdad del otro, que su santidad no se negocia con la comodidad. Esa firmeza provoca una reacción del cielo, porque Dios siempre honra al que se aparta para Él. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa limpieza interior abre paso a la utilidad espiritual. Una mujer limpia espiritualmente es un canal por el cual fluye la gloria de Dios hacia su casa. Es en ese proceso de consagración donde se produce un alineamiento profundo con la voluntad de Dios. Ya no se ora desde la desesperación, sino desde la autoridad. Ya no se actúa desde la carne, sino desde la dirección del Espíritu. Ya no se responde por impulso, sino por discernimiento. La consagración no elimina las pruebas, pero capacita para enfrentarlas con victoria. No impide los conflictos, pero evita que contaminen el corazón. En Santiago 4:8 se nos hace una invitación y una promesa. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarse a Dios no es un acto emocional, es una decisión constante que involucra limpieza, firmeza y profundidad. Una mujer que vive en consagración impacta sin hablar. Su atmósfera cambia los ambientes, su oración tiene respaldo, su autoridad espiritual crece, porque no se trata de fórmulas ni de apariencias, se trata de autenticidad, de una vida escondida en Cristo. Colosenses 3:3 lo afirma: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa vida escondida es la más poderosa. No necesita exposición, porque su raíz está en lo eterno. Desde ese lugar, la intercesión por el esposo no es solo deseo, es mandato. No es solo una súplica, es una proclamación basada en identidad y propósito. La consagración también produce discernimiento. No se juzga al esposo desde el dolor, sino desde la compasión. No se toman decisiones por impulso, sino por instrucción divina. Se aprende a ver lo que Dios ve, a esperar cuando Dios lo indica, así a hablar cuando Él lo ordena. Esa sensibilidad espiritual no se recibe por casualidad, se cultiva en la presencia. En Salmos 25:14 se revela un secreto para quienes viven así. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión es la que permite entender los tiempos, reconocer los procesos, sostenerse en la fe incluso cuando todo parece contradictorio. Dios no puede respaldar una vida dividida, no bendice la mezcla, no unge la tibieza. Apocalipsis 3:16 es una advertencia clara. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Por eso, la consagración no es una opción para quien desea ver milagros. Es un requisito. No se puede orar con poder mientras se toleran pequeñas concesiones en la conducta, en el pensamiento, en las palabras. El enemigo opera en esas grietas. Pero cuando la vida está cerrada para el pecado y abierta solo a Dios, el enemigo no encuentra acceso. Esa es la seguridad de la mujer consagrada. No se sostiene por fuerza propia, sino por la gracia que Dios derrama sobre el corazón limpio y dispuesto. Una mujer apartada para Dios no necesita que todo esté bien para permanecer firme. Su estabilidad no depende del clima emocional del hogar, sino de la roca sobre la cual está edificada. Mateo 7:24 a 25 describe esa estabilidad con precisión. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, ríos, vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esa firmeza es el resultado de una vida que no solo escucha, sino que obedece, que no solo ora, sino que vive lo que proclama. Consagrarse no significa encerrarse en un mundo religioso, significa vivir una vida guiada por el Espíritu, donde cada decisión, cada palabra, cada actitud refleja el carácter de Cristo. Significa permitir que Dios trate con lo más profundo del corazón, que quebrante lo que debe ser quebrantado, que purifique lo que aún necesita ser limpiado. Significa vivir sin reservas, sin excusas, sin negociaciones. Solo desde ese nivel de entrega se puede hablar con autoridad, actuar con impacto, interceder con poder. La consagración no es una carga, es un privilegio, no es una imposición, es una invitación. Y quienes la aceptan se convierten en instrumentos de gloria. La fe no se mide por la rapidez con la que llegan las respuestas, sino por la capacidad de mantenerse firme cuando todo parece en silencio. En el proceso de ver la salvación del esposo, puede haber momentos prolongados donde nada cambia, donde todo parece repetirse, donde incluso parece que el corazón de él se endurece aún más. Pero es justo ahí donde la fe demuestra su verdadero valor. Hebreos 11:1 lo define con precisión. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción son los pilares de esa espera. No es una fe emocional, es una fe fundamentada en la palabra, en lo que Dios ha dicho, no en lo que los ojos naturales perciben. Dios nunca abandona el proceso, aunque parezca oculto. En Habacuc 2:3, la Escritura afirma: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cada oración sembrada, cada acto de obediencia, cada lágrima entregada en el altar está produciendo un fruto que nacerá a su tiempo. No se trata de insistir para forzar resultados, sino de permanecer confiando en que Dios es fiel para cumplir lo que prometió. El silencio no es ausencia, es preparación. La demora no es negación, es alineamiento. La fe perseverante mantiene el corazón libre de desesperanza. No permite que las circunstancias dicten el ánimo ni que las temporadas difíciles anulen la promesa. En Romanos 4 se describe cómo Abraham creyó en esperanza contra esperanza, sin debilitarse en la fe, sabiendo que lo que Dios había dicho era capaz también de cumplirlo. Esa convicción lo sostuvo cuando todo parecía contrario. La esposa que camina por fe en medio del desánimo está escribiendo una historia de victoria. Aunque nadie lo vea, el cielo lo registra. Aunque no reciba reconocimiento, el fruto llegará. Gálatas 6:9 deja una advertencia clara. No nos cansemos, pues,
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa promesa lleva implícita una condición: no desmayar. La constancia es parte del milagro. La perseverancia es el canal por el cual Dios honra a quienes se mantienen en su camino sin retroceder. Es esa fe que sigue intercediendo, que sigue creyendo, que sigue caminando cuando todo dice que es inútil, porque sabe que no hay esfuerzo en Dios que quede sin recompensa. Cuando una mujer decide mantenerse en fe por la vida de su esposo, está reflejando el carácter de Cristo, quien perseveró hasta la cruz sabiendo que la redención se manifestaría. Hebreos 12:2 lo declara. Él, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así también la que permanece en fe verá ese gozo cumplido, no por mérito propio, sino porque Dios honra la fe que se sostiene aun cuando todo parece imposible. Todo acto de fe que nace del amor tiene un eco eterno. Cuando una mujer se levanta con un corazón dispuesto a ver a su esposo salvo, no solo está peleando por una relación, está participando del diseño redentor de Dios. Su entrega, su silencio obediente, su intercesión y su consagración no son esfuerzos aislados, son la manifestación viva de una alianza divina que trasciende el tiempo. Porque Dios no ve solo lo que sucede en el presente, Él observa lo que esa obediencia sembrará en los años por venir. Salvando a su esposo, ella está tocando el destino de generaciones. Dios no le confía a cualquiera la misión de interceder por un corazón. Se la entrega a quien ha sido probado, a quien ha sido quebrantado, a quien ha aprendido que en el reino lo invisible es más poderoso que lo visible. El matrimonio que hoy parece roto, mañana será testimonio. La lucha que hoy la debilita, mañana será su respaldo espiritual. El silencio que hoy pesa, mañana será la voz que otros escucharán con esperanza. La salvación de un esposo no es el final del camino, es el inicio de una obra más grande. Es la puerta a un llamado compartido, a un hogar que ministra, a una vida que impacta. Y todo comenzó cuando una mujer decidió creer. No porque lo mereciera, no porque lo entendiera todo, sino porque supo que Dios era capaz, porque eligió amar más allá del rechazo, porque se atrevió a esperar lo que nadie más esperaba. Hoy puede parecer que no pasa nada, pero el cielo ya se está moviendo. Y Dios, que vio cada lágrima, cada oración, cada acto oculto de fe, está preparando el día donde todo cobrará sentido. Y cuando ese día llegue, sabrás que valió la pena. Porque Dios siempre cumple lo que promete. Siempre.